Este de aquí es el nuevo MacBook Air con el procesador M3. Y bien, si quisiese dejar aquí la review podría hacerlo, porque esa ha sido la gran actualización que ha tenido este modelo respecto al año anterior. Pero lo más probable es que no seas de las personas que van cambiando de iPad año tras año. Es posible que no hayas pasado por el modelo M2 o incluso que tampoco lo hayas hecho por el M1. Así que en esta review lo que quiero no es centrarme en todas esas novedades, porque ya te digo que no hay tantas, sino en de qué eres capaz de hacer con un iPad. Y si el iPad Air de este año con el M3 es más que suficiente para todas las cosas que necesitas. De eso es de lo que va esta review. Vamos al lío. Nos encontramos con el mismo diseño que teníamos el año anterior, un diseño heredado del iPad Pro, unos laterales completamente planos donde se encuentran los sets de altavoces, que por cierto, es muy sorprendente lo finito que es el iPad y lo bien que se escucha, eso siempre me ha parecido muy curioso. Luego toda la parte de atrás es de aluminio con el logo de Apple, que me llama mucho la atención porque por ejemplo, en este modelo, que es el de 13 pulgadas, pero también está en 11 pulgadas, sigue la manzana apuntando hacia arriba cuando la mayoría de las veces probablemente lo utilices en horizontal. Eso es algo heredado de hace muchos iPads. Luego nos encontramos con el botón de desbloqueo, que es el Touch ID, no utiliza Face ID. La forma en la que vamos a entrar en el iPad es tocando este botón. Y luego en la parte superior podemos dejar el Apple Pencil. En concreto, el nuevo modelo que es el Apple Pencil Pro, que ya lanzaron el año pasado y que básicamente tiene algunas mejoras en cuanto a escritura. Después te voy a contar un poco más sobre eso. Lo más importante siempre en un iPad es la pantalla. Como te decía, tenemos dos tamaños, el de 11 pulgadas y el de 13 pulgadas. El de 13 pulgadas está muy bien, o sea, a mí personalmente me encanta de cara a hacer una review porque se ve mucho mejor, pero si tuviese que decidir cuál es mi iPad para mí, para uso personal y fuese mi único iPad, te diría, teniendo un Mac, que me iría por un iPad de 11 pulgadas. ¿Por qué? Porque me parece que es el que tiene esa mayor comodidad a la hora de transportarlo. Y sobre todo si ya tienes un Mac de 14 o 15 pulgadas, al final la pantalla de 13 está muy parecida. Sobre la pantalla tenemos unos bordes laterales que son más gruesos que los de nuestro iPhone si estás acostumbrado a eso, pero básicamente también es para que podamos sostenerlo y no estemos pulsando ninguna cosa por equivocación. Aquí entiendo un poco por qué hace esto Apple, pero no sé, quizás habría margen un poco para reducirlo, no lo sé. Luego la pantalla no es como la del iPad Pro, no tiene mini LED como la de hace unos años y tampoco tiene como la actual OLED. Es una pantalla LCD con muy buena calidad, tiene calidad retina, eso significa que aunque te acerques no vas a conseguir ver los píxeles, vas a tener además una muy buena luminosidad. Utilizándolo en el exterior vas a poder ver la pantalla de forma muy clara, pero luego donde diría que pincha un poco es en la parte de los hercios, que va a 60 hercios. Esto que para muchísima gente pues no es ningún problema, sobre todo si vienes de modelos más antiguos o de pantallas de ordenador, sí que personalmente considero que una pantalla de estas características, una pantalla grande, ya va pidiendo quizás pasar a los 90 hercios, sobre todo para tener una experiencia aún más fluida. Entiendo que no quieran poner los 120 hercios ProMotion porque entonces ya la diferencia entre el Pro sería cada vez menor. Y entiendo que tiene que haber un modelo Pro y un modelo Air. Y ya no solo es esto para el iPad, también para el MacBook. Lo que han ido haciendo es decir, ok, ¿qué es lo máximo? El Pro. Pues de aquí vamos a ir quitándole algunas características y vamos a hacer un producto que esté equilibrado. Y eso es en definitiva este iPad Air. Una cosa que me gusta muchísimo del iPad es lo fluido que funciona el Pencil. Vas a poder escribir en la pantalla con el Apple Pencil, dibujar, utilizar programas como Freeform para ordenar tus ideas, escribir también en esos paneles, u otras aplicaciones de dibujo como Procreate o Procreate Dreams para crear animaciones, que es increíble, y vas a poder hacerlo todo con tu Apple Pencil. Pero ahora, ¿dónde considero que podemos darle un plus? Sobre todo si vas a utilizar el iPad para escribir, añadiéndole un poco de resistencia. Y aquí es donde quiero hablarte del sponsor de este vídeo, que se trata de Paperlike. Paperlike es el protector de pantalla que le he puesto tanto al iPad mini, que lo uso todos los días, al iPad Pro, y lo primero que hice en cuanto recibí el iPad Air y terminé de grabar la parte de B-roll de la review fue colocarle el Paperlike. Básicamente Paperlike hace un par de cosas muy bien. Lo primero es, ofrece un poquito más de resistencia cuando estás escribiendo con el Apple Pencil en la pantalla del propio iPad. En lugar de estar escribiendo sobre lo que es el cristal, escribes sobre este protector y como tiene una tecnología
tecnología que se llama nanodots, tiene una rugosidad muy finita, pero lo suficiente como para que simule mucho la sensación de estar escribiendo en un papel. Y luego otra cosa que me he dado cuenta es que suaviza muchísimo los brillos sobre la pantalla. Por ejemplo, estás en un entorno luminoso como en el que estoy ahora mismo, y lo habitual es que cuando te pones a escribir o a, por ejemplo, a consumir contenido sobre una pantalla, le da la luz solar y te refleja luz. Lo que hace es, al tener este pequeño protector, suaviza muchísimo esos reflejos. Pero ya no solo los propios reflejos de cuando estás en un entorno luminoso, sino también, por ejemplo, cuando quieres leer, toda esa luminosidad que a veces como que te da así como muy en la cara, ¿sabes? Como que se suaviza un poquito, pero sin bajar la calidad de la pantalla. Es bastante tiempo porque llevo bastante tiempo colaborando con Paperlike. Algunas veces sí que han patrocinado los vídeos, otras veces no lo han hecho. En este caso sí, pero es que es algo que recomiendo muchísimo. No es exactamente como la tecnología de la nanotexturización que tienes, por ejemplo, en el iPad Pro, porque eso es más para reflejos. Aquí lo que te hace es además añadirle un poquito lo que es la resistencia de simular que estás escribiendo sobre una hoja de papel. A mí personalmente ya te digo que me encanta, y es que es estrenar un nuevo iPad, pum, ponerle el Paperlike. Además tiene 100 días de satisfacción garantizada, es decir, lo pruebas, que no te gusta, se lo dices. Si utilizas el iPad ya no solo para consumir contenido, sino también para crearlo, para tomar notas, te recomiendo muchísimo el Paperlike. Te dejo un enlace en la descripción de este vídeo para que puedas echarle un ojo. Y bien, continúo con la review de este iPad. La gran incorporación de este año ha sido el haber puesto el chip M3, que es el mismo que nos encontrábamos en los ordenadores de Apple hace nada. Digamos que actualmente estamos en la generación M4, va como una generación por detrás, pero entre el 3 y el 4 no hubo tantísimos cambios. Es un chip que te va a permitir realizar la multitarea en el iPad de una forma muy fluida. Y hay una cosa que me he dado cuenta que no uso tanto como quizás debería, que es el Stage Manager. Esto lo que hace es que puedas utilizar el iPad de una forma mucho más parecida a como lo harías con un Mac, pudiendo poner en lugar de pantallas completas, puedes poner pantallas divididas, unas sobre otras, y tener como diferentes escritorios. Es una forma un poco diferente de trabajar, pero se necesita bastante potencia, porque está utilizando las aplicaciones en primer plano. Y aquí es donde ves que el M3 funciona muy bien. También funciona muy bien, por ejemplo, como te decía, en algunos programas como Procreate Dreams, que renderiza vídeo de una forma alucinante. Si quieres, también vas a poder utilizarlo para editar, igual que podías ya utilizar el del año pasado. Y realmente, te voy a ser muy sincero, no considero que hayamos tenido problemas de velocidad en los iPad desde hace bastantes años. Incluso un modelo M1 va a seguir tirando muy bien. Ahora, este M3 es un modelo pensado a prueba de futuro. Y el futuro, en cierta medida, pasa por Apple Intelligence, que ahora mismo es una versión muy descafeinada de lo que es la inteligencia artificial. Está, como quien dice, empezando. Y sobre todo, si vemos cómo funcionan otros, como Gemini o lo que está haciendo Alexa con Plus o ChatGPT, vemos que todavía esta especie de Apple Intelligence Siri va un poco despacio, pero llegará en algún momento bien. De momento, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, en aplicaciones como Notas vas a poder volcar unas cuantas ideas, vas a poder marcarlo y vas a poder hacer que esas ideas te las redacte de una mejor forma. De hecho, vas a poder incluso invocar a ChatGPT, porque es una especie como de colaboración que han hecho, y vas a poder utilizar la inteligencia de ese asistente, si prefieres, en lugar de la de Siri o la nativa del iPad. Algún día haré un vídeo sobre Apple Intelligence porque es más útil de lo que realmente parece y lo utilizamos mucho más de lo que nos damos cuenta de ello, pero es verdad que hay que rascar un poco. Además, Apple Intelligence utiliza bastante RAM, y aquí es donde viene mi mayor crítica hacia el procesador, porque la versión que han elegido es la del M3 con 8 GB de RAM. Para que te hagas una idea, el año pasado lo que hicieron con el MacBook Air salió con 8 GB de RAM inicialmente, pero a mediados de año lo pasaron directamente a 16 de base, sin tener que pagar más. ¿Por qué? Porque al final herramientas como las de inteligencia artificial requieren de muchos recursos, y considero que un iPad al final es una inversión que no estás haciendo para 2, 3, 4 años, sino para muchos. Entonces creo que aquí tenían que haber puesto una RAM un poquito mejorada, de 16 GB al menos, y tenerlo a la par con los MacBook Air, y así crear un producto que sea pues a prueba de futuro, a prueba de muchos años, porque considero que el M3 de por sí puede aguantar mucho.
el iPad Air ha salido al mismo tiempo que el MacBook Air. Y eso no es casualidad, porque básicamente es la misma moneda, dos caras diferentes. Y mucha gente lo que me pregunta es, ¿me compro un MacBook Air o me compro un iPad Air? Ok, aquí lo que te voy a decir es que no hay una respuesta válida. Si quieres lo más estándar, lo más habitual, lo más todo, es el MacBook Air. Es donde yo personalmente me encuentro más cómodo a la hora de hacer todas las cosas de productividad. También es verdad que yo he crecido en la época Mac. Ya el iPad me pilló un poco más mayor, pero aún así soy súper fan del iPad. Y ahora, considero que hay ciertos profesionales que para ellos su primer dispositivo va a ser una pantalla táctil, va a ser un iPad. Por ejemplo, ilustradores, gente que está en movilidad o incluso estudiantes. El iPad es una herramienta espectacular para estudiantes porque puedes tomar notas a mano, que ayuda muchísimo en la retención de las cosas, y además conectarle el accesorio del teclado y entonces ya tienes un ordenador, o al menos la forma de un ordenador. ¿Y por qué digo que no es exactamente un ordenador? Mira, y aquí es un error que yo he cometido muchas veces. Durante bastante tiempo he intentado que el iPad se pareciese mucho a un Mac. Y siempre he pedido eso, por favor Apple, poned Mac OS dentro del iPad. Y ¿sabes qué? He descubierto una cosa. No quiero Mac OS dentro del iPad. Quiero que Mac OS esté dentro de los Mac y iPad OS esté dentro del iPad. Y está bien que haya una diferenciación, porque uno prioriza unas cosas y Mac OS lo que prioriza es el poder utilizar todo el iPad de forma táctil. Hay cosas como Stage Manager que lo acercan mucho más a una experiencia como un Mac, pero es algo que te tienes que acostumbrar. Y ya para concluir, si no tienes ningún iPad y ahora mismo estás tentado o tentada entre un MacBook Air o un iPad, piensa en cómo lo vas a utilizar realmente. Si vas a utilizar un dispositivo en movilidad constante y quieres una pantalla táctil, quieres dibujar, ya está, el iPad es tu herramienta, no des más vueltas. Para mí es uno de los mejores dispositivos que existen y que honestamente dentro del mercado de tablets no tiene rival. Apple ha creado una fórmula que funciona muy bien. Ahora, si lo que quieres es una experiencia más clásica de un ordenador, vete a por un Mac. Si tienes un iPad Air reciente, un M1, un M2, quédate con lo que tienes. Estás perfecto con eso. Pero si vienes de un iPad Air más antiguo o incluso de uno de los iPads de los clásicos, esto sí que te va a suponer un gran cambio. Y si estabas pensando entre, oye, y por un poco más de dinero me compro el iPad Pro o una versión M2 del iPad Pro, te diría, mira, no te rayes. La realidad es que vas a poder hacer todas las cosas del iPad Pro en este iPad Air. El iPad Pro para mí es como la creme de la creme de lo que ha llegado Apple a poder hacer dentro de un formato tan delgado. Pero muchas de esas novedades no te van a cambiar la vida ni la experiencia de lo que puedes hacer dentro de un iPad Air. El iPad Air considero que es lo más ajustado, lo más estable, que tiene en cuenta una mayor relación calidad-precio. Ahora bien, los 128 GB de almacenamiento inicial de base me parecen un poco justos y sí que me gustaría que al menos en cuanto a especificaciones estuviese a la par con el MacBook Air. 16 GB de RAM por un lado, 256 GB de almacenamiento. Ahora, si eso supone empezar a un mayor precio, prefiero esto. Así que la realidad es que este iPad, sí, es una actualización menor, pero es una actualización menor de un producto que lleva ganando muchos años. Espero haberte ayudado y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.